capítulo de Pulso Político, en este caso con el abogado y activista político Santiago Bedach, para conversar un poco sobre lo que ha sido la jornada electoral de segunda vuelta que acaba de pasar al Ecuador. Y empiezo, Santiago, con este interrogante, basándome en un dato que mencionaba la presidenta del Consejo Nacional Electoral. En 18 de 24 provincias ya se ha cerrado la revisión de los resultados, por lo cual nace la interrogante que pone la candidata de la RC5, fraude. Bienvenido, Santiago, muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Mira, Tadeo, lo que está pasando es realmente un acto de vida y responsabilidad, porque con esos escenarios tan extendidos respecto a la votación, un 10 puntos arriba, un candidato sobre otro, no hay opción de un fraude. Sería algo descabellado pensar que en esa línea puede existir un fraude. Y peor, decirlo de una forma tan suelta de huesos sin ninguna prueba. Y ya vemos que el secretario nacional del Movimiento Revolución Ciudadana, Andrés Darauz, ha subido unas pocas actas que, según él, tienen inconsistencias por la falta de firmas, y sin embargo el CNE la desmiente y dice que solo ha subido la primera hoja y no la segunda. Entonces, esto para mí es una tomadora de pelo a la ciudadanía, es no quererse hacer cargo de su derrota que tiene muchos cuestionamientos, porque a lo largo de este mes hemos visto que es una organización política que sigue manteniendo entre sus líneas la corrupción permanente. Pero no ve usted en este caso que es un manotazo ahogado de Luisa González de no reconocer una segunda derrota electoral consecutiva contra la misma persona, contra Daniel Noboa. Así es, pienso yo que es una forma de desorientar al electorado, de llamar un poco al caos, de hacerse sentir, y esto solamente incomoda al votante, no incomoda al pueblo ecuatoriano en general, que estamos deseosos de vivir mejor, de que se evite el caos, de que los políticos realmente nos pongamos a trabajar en beneficio del país. Y esto también es un mensaje claro de que ahí, no sé si usted lo puede interpretar así, de que Rafael Correa, líder máximo de la organización política, él dice, solo yo y solo yo soy el que puedo ganar y nadie más. ¿Usted lo ve así? Yo veo que ellos intentan generar el relato de que son populares y que ellos son la única vía para las soluciones del país. Al momento en que pierden las elecciones, pierden esta legitimidad de decir que son los más fuertes y que son los únicos salvadores y que el país les cree. Realmente la mayoría del país no les creemos y por eso no han ganado las elecciones. Por eso la han tenido muy complicada, pese a que han pasado en campaña electoral todo el tiempo, desde la Asamblea, desde sus acciones, desde un sinnúmero de denuncias que casi en su mayoría no tienen pruebas, como pasa ahorita. La señora González denuncia que hay un fraude, pero ¿dónde está el fraude? ¿En dónde están las inconsistencias? ¿Cuáles son las pruebas? No las conocemos. Hoy día le escuchaba yo a la presidencia, a la presidenta del CNE, Diana Tamaín, que mencionaba que ni siquiera han ingresado ningún recurso dentro del CNE. Entonces, Correcto. esto es bien complicado de entender y sobre todo llama la atención que una organización que es la segunda fuerza política electoral del país tenga actitudes tan irresponsables con el país. Pero esto estamos viendo un mensaje muy claro, o es la desesperación o es que ya la gente ya no confía en lo que en su momento fue Alianza País con Rafael Correa como líder, o es también lo que dejó Lenín Moreno diciendo, yo me desenmarco de lo que es Rafael Correa. ¿Qué estamos palpando desde esa óptica? Hay un nivel de hartazgo porque también parte de la derrota de la Revolución Ciudadana es precisamente la pésima o nula gestión que hacen desde los gobiernos autónomos descentralizados. Recordamos que ellos son los que mayor cantidad de prefecturas y alcaldías tienen a nivel nacional, y esto solo ha complicado más las situaciones, ¿no? Entonces, les ha puesto en un escenario muy malo. El alcalde de Quito, por ejemplo, que ha iniciado una revocatoria del mandato en su contra. Vemos que compran unos buses que no operan bien, unos trolebuses que no operan bien en Quito, y un montón de situaciones en torno a su gestión, ¿no? Que al final del día les cuesta sobre lo electoral, ¿no? Pero uno ve que si bien es cierto, tienen mayoría en lo que son zonas seccionales, por ejemplo, prefecturas, alcaldías, pero gente fuerte como son Marcela Guiñaga, Pavel Muñoz, Paola Pavón, Aquiles Álvarez,
sí reconocen la victoria de Daniel Noboa. O sea, ahí está la teoría de que es la candidata, más no el partido, o solo es Rafael Correa y Luisa González. ¿Cuál es su interpretación? Mira, los chats de ligados les han interpretado como lo que son, un movimiento político de una sola línea autoritaria, porque ni ellos mismos están conformes con la candidata impuesta. Y luego van a los procesos de democracia interna y votan por lo que diga Rafael Correa. Entonces, claro, ya se dan cuenta que a los diferentes alcaldes y prefectos que esa línea ya no la pueden sostener y tienen que un poco desenmarcarse de eso, porque también tienen que cuidar lo electoral. Ya se vienen las seccionales en 2 años y ellos no pueden vivir con ese discurso que ha impuesto la Revolución Ciudadana y que no lo cambia por nada del mundo. Las seccionales para mí ya empezaron una vez que culminaron las presidenciales. ¿Usted lo piensa así? Sí, por supuesto, el camino de las organizaciones políticas ahora se enfoca en eso. Vamos a ver cómo se van trabajando en los distintos espacios y ojalá sea para trabajar en beneficio de la ciudadanía, buscar planes y proyectos dentro de lo local, de lo seccional, que sean fructíferos, que sean válidos en todo el aspecto, ¿no? Hay quienes temen que Daniel Noboa se vuelva eterno, que su manera de reacción, la cual ha sido durante estos 15 meses, sea un problema para los 4 años. ¿Cómo lo calcula Santiago Bedach esa forma que la red social, la jungla, como yo la catalogo, lo manifiesta y lo expone diariamente, minuto a minuto? Mira, yo creo que ha demostrado el presidente ser un demócrata, ha demostrado el presidente que ha corrido unas elecciones eh, con sus aciertos, sus desaciertos, ha ido puliendo en el camino. Si el correísmo es el que ataca en una línea de autoritarismo, de dictadura, evidentemente están leyéndose en sí mismos, porque ya vemos que incluso Nicolás Maduro es quien sale a desconocer las elecciones en el Ecuador. Y ellos no se desenmarcan de eso, lo mismo que pasa con la presidenta de México, que dice que no va a hablar del tema, porque evidentemente ahí tienen a la mayoría de prófugos asilados en México. Ya vimos a la dinosaurio de la política, Gabriela Rivadeneira, también pronunciarse porque ellos querían regresar al país pese a sus casos de corrupción y necesitaban para eso la presidencia y la toma del control de las instituciones, como lo demuestra los chats de casos ligados. En el chat, casos ligados, Augusto Verduga está con el esquema Rafael Correa. Me refiero pegado al celular, respondiendo por X. Y él un poco desmiente todo, él evita, pero a lo largo de la campaña se pudo palpar otra cosa. Usted que estuvo atrás de este caso, ¿cómo lo ve que va fluyendo y también lo que va saliendo, cómo usted lo toma? Mira, hay que tomarlo como lo que es un acto de asquerosidad política. O sea, ahí nos pudimos dar cuenta realmente cuál es el fin de esta organización política. Y los fines son netamente autoritarios, ¿no? Al tomarse todas las instituciones de control para beneficiarse o crear caos, eso por un lado. Por otro lado, los chats son reales. Evidentemente, había personas un poco más técnicas que mencionaban que inclusive en medio de las conversaciones, por ejemplo, le dice algo a su pequeña hija que le estaba interrumpiendo. Entonces, que esas cosas con inteligencia artificial no hay forma de que se lo hagan. Y aparte, lo que Augusto Verduga omite decir es que existió una explotación de los teléfonos en presencia de sus abogados, de los teléfonos y de los dispositivos, y luego esto fue llevado a la audiencia de formulación de cargos. Entonces, con varias cosas que las conocemos y cómo se han dado las cosas, él lo que está haciendo es tratar de defenderse de alguna manera. Yo le sugeriría que deje ¿Es de las redes defensa en vano? sociales. Claro, defenderse en redes sociales es hacer más hueco donde no hay. O sea, yo creo que él tiene que defenderse con la justicia, tiene que colaborar y con eso puede, creo que yo, estar mucho más tranquilo que en la forma en la que está actuando Verduga, porque realmente simplemente cada vez que habla se hunde un poco más. ¿Teme usted por su vida a raíz de todos esos chats que han salido, la reacción? Porque usted fue uno de los actores principales de la denuncia contra los casos ligados. Mire, y he tenido algunas amenazas, han existido bastante agresividad alrededor de esto, porque evidentemente los evidenciamos de una forma muy grosera y ellos, nosotros prevenimos que esto sea un metástasis 2. ¿Por qué? Que sea porque en metástasis
se configuraron ciertos delitos en torno a beneficios a través de la justicia. Y esto lo que nosotros hicimos fue detenerlos. Mira, no pudieron poner contralor, Franco Lor no pudo ser vocal del CNE como pretendió, porque también hay que decirlo, se subieron puntos en ese concurso para que Franco Lor sea vocal del CNE, imagínate, igual la señora Biel Capárraga. Detuvimos que ellos sigan prosperando en esa mayoría que se conformó en el Consejo de Participación Ciudadana y finalmente, después de mi denuncia del seguimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, se deriva al caso Ligados. Entonces, creo que esta es la responsabilidad que tengo con el país, el seguir en pie de lucha y sobre todo ir demostrando que desde la ciudadanía activa, desde las vocerías, se puede hacer muchas cosas. En esto estamos viendo que hay muchas cosas que hacerle a la luz, pues en todo este intermedio fue que se esperaba el anuncio de la fiscal general si continuaba o se retiraba. Ella decidió continuar. Esto permite darle una estabilidad jurídica a la Fiscalía General del Estado, que es lo que permite, y más aún con un caso vigente, como es el caso Ligados. Yo creo que era mejor que Diana Salazar se quede, evidentemente, pero también hay que continuar con los concursos, ¿no? Eh, Cambiar de autoridades de manera transparente le hace bien al país. No quiero decir con esto que la fiscal haga mal su trabajo, pero todos estos escándalos han detenido la designación de autoridades y tenemos autoridades prorrogadas. La última es la fiscalía y fue por lo primero que empezaron a rondar en el concurso por sus necesidades apremiantes. Sin embargo, hay concursos mucho más retrasados, como es el del CNE, por ejemplo, que sigue dilatado y que no avanza realmente. Entonces, creo yo que lo mejor que nos pudo pasar es que Diana Salazar siga en el cargo, mantenga su equipo de trabajo y continúe esta línea vertical de denuncias y de escándalos que han destapado a nivel mundial, incluso la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. ¿Hay salida para el Ecuador desde su óptica? Por supuesto que sí, creo que hay que darle un mensaje de esperanza a la ciudadanía. Pienso que es momento de caminar en una agenda común. Todos los políticos deberíamos vincularnos en esta forma de actuar en una agenda común. Me parece importante eso. Y eso hará que el país vaya en camino de progreso. Mire, usted ganó Daniel Noboa, bajó el riesgo país, ya el mundo nos empieza a ver con otros ojos. En las últimas semanas del manejo de la seguridad ha sido bastante importante, hemos visto que las cifras han descendido, entonces creo que esa línea nos ayuda para poder ya un poco salir adelante. Con esto de la recta final que estamos entrando a la entrevista, usted dice que los políticos deben trabajar. ¿Es viable que la Asamblea se pueda trabajar tomando en cuenta que hay dos mayorías grandes, que son ADN y RC, considerando que se habrá 77 para poder aprobar una ley, o tomando la frase del ex candidato presidencial Henry Cucalón en su momento, ministro de Gobierno, que era un poco de conspiradores en la Asamblea que no permitía trabajar y eso se podría ver nuevamente, o es viable los diálogos entre ambas bancadas? Yo lo que creo que debe para, más allá de los diálogos, porque los diálogos en este país funcionan para los repartos de los puestos y de las comisiones. Pero yo creo que lejos de eso, lo que hay que hacer es una agenda programática, una agenda común por el país, que se topen ciertos temas, sumando 14, 15, 20, los que sean, y que eso trabajen en común. Después, preocuparse de lo político. El país necesita gente trabajando, no dedicándose a ser conspirador dentro de las instituciones de trabajo. Si es que el correísmo no pliega a una agenda programática de trabajo que se libere de cualquiera de los espacios, vamos a ver que ellos están conspirando para beneficios electorales. Y eso le va a costar caro en las urnas porque ya vemos que no son una organización política de rectificar sus actuaciones. Finalmente, ¿qué sigue ahora para Santiago Vedach una vez que pasaron las elecciones, donde fue usted candidato al Parlamento andino, pasó este caso de Liga Azul? ¿Qué sigue ahora para usted? Dentro de lo político, creo que voy a mantener una línea firme de lucha contra la corrupción, tal vez encaminarme en algún proyecto a futuro, estamos analizándolo y obviamente profesionalmente sigo en el libre ejercicio profesional como abogado y estaré donde pueda contribuir con el país, ¿no? Donde el país me llame, ahí yo estaré. Quiero agradecerle a Santiago Vedach
abogado y analista político respecto a la coyuntura electoral una vez pasada la segunda vuelta. Santiago, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Tadeo. Una buena tarde. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido Pulso Político en un nuevo capítulo con Santiago Bedach. Nos vemos en la próxima.